Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el foro Los Derechos Internacionales ante la aplicación de las leyes e impartición de justicia en torno al caso del mexicano Nazón Joaquín García, director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo allá en los Estados Unidos. Los expositores, quiero presentar a cada uno de ellos. Yo también les pido al auditorio que den un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Está el abogado Pedro González Pérez, que el día de hoy está con nosotros. Un fuerte aplauso. A la doctora Ivette Miriam Negrete García, quien es la presidenta de la Consolidación Internacional de Abogados, la cual nos alberga el día de hoy, en este día, en este recinto tan importante. La doctora también, pues yo le agradezco, y quien es familiar del exfutbolista Manuel Negrete Arias, que también yo lo conozco, que fue el exalcalde de Coyoacán, y el día de hoy está con nosotros. Doctora, muchas gracias por este recinto tan importante de Consolidación Internacional de Abogados. También se encuentra el subdirector de comunicación del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, licenciado Santiago Peña Alcántara, que también le pido un fuerte aplauso para él. De igual manera se encuentra la licenciada Gabriela Carrizosa Ruiz, es subdirectora de comunicación del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, que el día de hoy nos acompaña en esta mesa de honor. Y también quiero presentar a grandes amigos, quienes me han respaldado en muchos movimientos, sobre todo en el cual estamos luchando nosotros por la liberación del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Y todos ellos encabezan un movimiento importante por la dignidad y los derechos de policías pensionados y activos. Está con nosotros nuestro buen amigo Faustino de la Rosa Acevedo, que pido un fuerte aplauso, está con nosotros. También está nuestro amigo Alex Bolaños, que está también en el momento. Un fuerte aplauso. Está nuestro amigo Simón Romero, que también yo me gusta conocerlo muchos años. Muchas gracias, Simón, por todo este apoyo que nos has dado. Y también nuestro amigo Juan, que también encabeza este movimiento por la dignidad de los policías auxiliares. Ellos están peleando los derechos laborales y todos los derechos que tienen todos los policías. Y yo quiero mencionarlo muy especialmente porque ellos me han apoyado en varias manifestaciones, en el Zócalo capitalino y también en Tlatelolco, donde se llevó a cabo el movimiento del 68. Ellos nos apoyaron con más de 350 policías, y yo estoy muy agradecido con ellos, porque ellos no pertenecen a la comunidad de la Iglesia La Luz del Mundo. Todos los que están en la mesa de honor, todos ellos son grandes amigos que yo tengo y han apoyado este movimiento importante. Yo les agradezco a todos ellos todo este apoyo, amigos. Gracias por todo el apoyo que me han dado a un servidor. Y también yo les agradezco al público. Este programa, este foro se está transmitiendo a través del canal de Facebook que tenemos en Emblemas TV. Estamos en vivo transmitiendo a todos nuestros televidentes, a ellos también. Yo les agradezco que son parte importante y que siempre han seguido todas nuestras programaciones. También está el canal de Emblemas TV a través del canal de YouTube, que están nuestros camarógrafos. También a los camarógrafos, a Lalo, a Dani, que siempre nos han apoyado en todas estas transmisiones. A ellos también un fuerte aplauso. Todo el equipo de trabajo que el servidor tiene a través de Emblemas de México. Y también quiero agradecer a todos mis colaboradores del Frente Civil Activista Unión Internacional de Organizaciones y Asociaciones Civiles, que encabeza un servidor por más de 5 años en lucha por los derechos humanos. Agradezco a mi equipo de trabajo, quienes también son mis amigos y compañeros de esfuerzo, y por su labor altruista, los doctores honoris causa Sara y Dalí Miranda, Rito Miranda, Viola Vadillo y Héctor Herrera, quienes representan la Asociación Civil Libertad, Paz, Justicia y Respeto, son nuestros derechos humanos, la cual está bien constituida allá en el estado de California, en los Estados
en los Estados Unidos. También le agradezco a nuestro amigo Roque Antonio Guillén, quien encabeza el grupo Libertad Internacional en pro de los derechos humanos allá en Cabo San Lucas. Muchas gracias. También le agradezco a Roque por todo este apoyo que también nos ha dado. También yo le agradezco a la cobertura de medios de comunicación, y lo tengo que mencionar. Está el periodista de Unión de Programa Al Ritmo de la Vida, Edgar Flores Caso. También está el medio de Estelas, que a través de José Antonio Cruz, que también está cubriendo este evento, y a nuestro amigo Tommy Rojas del periódico Basta. Todos ellos también, los medios de comunicación, son parte importante en todo tipo de eventos, y sobre todo en el tema de los derechos humanos, que el día de hoy vamos a hablar, esta mesa importante, que hay muchos líderes, yo les quiero llamar líderes, aunque yo sé que no todos les gusta esa palabra, pero al momento de que encabezan un grupo, son personas que tienen seguidores y que por su trabajo, su esfuerzo y toda la labor que ellos hacen, hay personas que los siguen. Todos ellos que están aquí presentes, yo les agradezco a ellos también. Pues quiero ya comenzar con este foro. Quiero platicar a grandes rasgos esta ponencia, y con este proemio doy inicio a mi ponencia. El sol de la justicia nunca se apagará, ya que la verdad tarde o temprano sale a la luz, y al final la verdad siempre triunfa. Enseguida quiero parafrasear lo que dijo en una ocasión Jim Garrison referente a este tema sobre la justicia, quien fuera investigador en torno al caso de la conspiración que hubo referente al asesinato de John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos, el día 22 de noviembre de 1963. Garrison exclamó a los cuatro vientos: que se haga justicia, aunque para ello tenga que abrirse el cielo. Con esta frase yo quiero abrir mi ponencia, porque vamos a explicar todas las violaciones que cometieron en contra de un mexicano, y precisamente este foro nosotros lo vamos a realizar platicándole a todos, tanto los seguidores, a todos los que están presentes aquí en el foro, que yo les agradezco también su participación y su presencia. Pero yo quiero enfatizar lo siguiente: que el acceso a la justicia es un derecho que tiene toda persona en cualquier país del mundo, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, de acudir ante las autoridades competentes, ministeriales, judiciales o administrativas, para obtener la protección de sus derechos. En todo proceso judicial se deben de respetar las leyes y hacer valer las mismas. Se deben traspasar los obstáculos estructurales que afectan el derecho al acceso a la justicia, como son la dilación en la actuación judicial y los costos del proceso legal, los abusos de autoridad y la inadecuada aplicación de la ley. Vemos lamentablemente cómo en ocasiones no se aplica la ley, ni se sigue la ley ni la Constitución, pero también la ineficiencia y la inaplicación de las resoluciones judiciales. ¿Cuántas veces no hay resoluciones prontas? Y eso es otra lucha que tienen también todos los acusados en cualquier parte del mundo. La inadecuación de los recursos para atender las necesidades específicas de diferentes grupos vulnerables, las deficiencias del juicio de amparo en México y el habeas corpus en los Estados Unidos de Norteamérica, que el día de hoy vamos a hablar de este caso, y la inexistencia de los recursos jurídicos idóneos para hacer efectivos muchos derechos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales. En torno al caso del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, cuyo debido proceso fue totalmente violentado,
Desde un principio, el exfiscal de California, Javier Becerra, violentó todos los derechos constitucionales del líder religioso. Y yo quiero mencionar cada uno de ellos, porque nosotros hemos estudiado. Un servidor también hizo un libro en el cual se llama Comprobando y demostrando la inocencia y honorabilidad del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, donde yo hablo una semblanza biográfica. Y yo quiero, antes de proseguir, él hizo una gira universal. Todos los cargos fueron allá en Los Ángeles, California. Todos los cargos que le imputaron desde un principio, ellos dicen que se cometieron en aquel estado de California. Hoy vemos que el estado de California se está quemando. Hay ahorita una noticia grande, porque hay muchos que no saben todavía, pero en el estado de California hay un incendio muy grande, no lo pueden parar, haciendo nada más un énfasis a esto que está pasando. Pero yo quiero mencionar, ellos dicen que todos los cargos o todos los delitos que supuestamente él cometió fue en California, cuando él estuvo en una gira universal, visitó más de 30 países. Además, el director de la iglesia ya mencionada, él visitó todos los estados de la República, los 32 entidades federativas. Él estuvo visitando localidad por localidad, estuvo visitando templos, hubo inauguraciones, hubo bautismos multitudinarios, como en aquel que se hizo en el año 2018, en el mes de febrero, allá en California también, donde se reunieron más de 150,000 personas. Eso es lo que dicen algunos medios locales de California. Pero además él estuvo en una gira en el cual estuvo visitando. Quienes viajamos sabemos que no es fácil, porque se necesita una logística, se necesita y se requiere, miren, desde alimentación, viáticos, desde el hospedaje, desde las presentaciones apostólicas, aparte la organización. Si vemos que para un foro todo lo que se tiene que hacer de la organización no es fácil. ¿Se imaginan ustedes que él fue a visitar lugares? Las presentaciones apostólicas se hace una logística desde días antes, y él también, al momento de visitar algún país, todo lo que él tuvo que hacer desde su viaje, el avión, desde el hospedaje. Empezamos a analizar, él nunca tuvo tiempo para estar en California haciendo sus delitos, porque esos delitos le imputan en el estado de California, en los Estados Unidos. Pero en esta gira que él hizo, porque él únicamente fueron 4 años en esta gira, y él no le alcanzó el tiempo para visitar otros países que él tenía contemplados en esta gira universal. Entonces aquí, que me conteste la Fiscalía de California, ¿en qué día? ¿En qué mes? ¿En dónde fueron los hechos? Porque allá en California dicen que fue en Los Ángeles, cuando él estuvo en una gira universal. Pero, ¿qué se hizo al principio? Se le privó de su libertad injustamente al director de esta iglesia, sin efectuarle un debido proceso, así como lo señala la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual menciona que ningún estado privará a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal y que sea culpable. Aquí hay algo importante que menciona la 14ª. El director de la iglesia no se le permitió, vean, se la prendió, pero no se le demostró nada. No presentaron las denunciantes, no se presentaron pruebas en su momento. Aquí hay un abogado, el licenciado Pedro González, él nos va a decir, en un proceso hay tiempos y formas, y claramente dice la 6ª enmienda que debe ser un juicio rápido y expedito, o sea, no debe de tardarse. Y aquí hubo muchas anomalías dentro de este proceso. Por otro lado, el exfiscal Becerra violentó la presunción de inocencia, el cual es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que hace hincapié en su artículo 11
este principio establece que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que dice aún en las Naciones Unidas. ¿Cuándo es inocente? Hasta que no se demuestre lo contrario. En cambio, al dirigente religioso luego le dijeron ya era culpable. Yo no tengo por qué mentir. El exfiscal Javier Becerra convocó una conferencia donde hubo medios y él lo dio por culpable. ¿Cómo es posible que lo dio por culpable si todavía no se le hacía su proceso, no se le hizo el juicio y ya el exfiscal ya lo estaba dando por culpable? ¿Sabían ustedes que los fiscales también tienen códigos, tienen reglamentos? Ellos no pueden decir ya es culpable, porque ya se está brincando las trancas. Debe de hacerse un proceso legal y fue lo que no le permitieron. Tampoco el exfiscal de California presentó las presuntas denunciantes, pues nunca las citó a declarar ante la corte y un jurado que analizara sus declaraciones para comprobarlas si eran ciertas o falsas acusaciones. Nunca se subieron al estrado para hacer un juramento de decir la verdad y solamente la verdad, así como lo expresa la Constitución estadounidense. En sí, la Fiscalía de California nunca acreditaron a las denunciantes, por lo que la firma de abogados Sawyer y Rosenfield descubrieron otra vez la vergonzosa parcialidad del fiscal en el caso, porque hay reglas que deben aplicarse por igual, se dijeron los abogados indignados por la injusticia en el caso y sobre todo por la parcialidad. Los abogados de la defensa acusaron al exfiscal Javier Becerra de violar precedentes de la Corte Suprema que requiere a Fiscalía y juzgadores que se verifiquen la identidad y la autenticidad de los testimonios a presentar. El fiscal no lo hizo, abusando del cargo. Así lo expresaron en una conferencia de prensa los abogados de defensa. Vemos que también el exfiscal, todo lo que hizo, no identificaron a las denunciantes. Los doctores, que cuando hay una violación, si ustedes van a un ministerio público, si alguien van a acusar por violación, ¿qué hacen primero? Las pasan con un doctor legista. ¿Para qué? Para que les hagan estudios y vean si hubo efectivamente una violación. Jamás se hizo eso allá en los Estados Unidos. ¿Cuándo presentaron? Ni siquiera presentaron a las denunciantes, menos las pasaron con los doctores para que les hicieran estudios si realmente fueron violentadas. Pero todo eso no se hizo. Y ahí está la prueba de la conferencia de los abogados que se hizo un día después, cuando el exfiscal él presentó su conferencia acusando al director de esta iglesia. Por otro lado, la Fiscalía de California tampoco presentó pruebas ante la Corte Superior de Los Ángeles, por lo que la jueza Teresa Sullivan multó a las fiscales Amanda Plisner y Diana Callaghan, fiscales asistentes del fiscal general en turno, quienes violaron una orden del tribunal para que entregaran material que demostrara la culpabilidad del acusado. Sin embargo, dicha evidencia no fue entregada ante la corte mencionada. Esto también fue otra grave violación. De hecho, fueron multadas. En todos los medios salió publicado. Pasaron el límite de prácticamente 90 días y nunca las presentaron. En la audiencia del día 26 de septiembre de 2019, no le permitieron al acusado presentar testigos a su favor, la cual es una garantía que estipula la sexta enmienda. Sin embargo, este derecho le fue denegado al dirigente religioso por el juez Lomelí en la audiencia citada. Cabe destacar que por todas estas violaciones, al mal proceso que se le hizo al dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo, este caso fue desestimado el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. ¿Por qué se desestimó este caso? Fueron muchos los atropellos, las anomalías. De hecho, yo tengo esta desestimación, consta de 33 páginas, y Apelusa, que es uno de los magistrados,
fueron de los que firmaron esta desestimación. ¿Y por qué se desestimó? De hecho, él debió haber salido inmediatamente libre. Y yo quiero mencionar lo que le sucedió al general Cienfuegos, que también fue detenido en aquel país de Estados Unidos, y cuando se le desestimó todos los cargos, el general Cienfuegos inmediatamente salió libre. ¿Por qué lo hicieron así con el caso del dirigente religioso? Esas son preguntas que nosotros siempre hemos hecho. Sin embargo, el jueves 30 de julio de 2020, el exfiscal Javier Becerra, en un acto de revanchismo, volvió a presentar cargos contra el dirigente religioso, violando la quinta enmienda de los Estados Unidos, en el cual expresa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En su audiencia preliminar, vámonos a la audiencia, en la audiencia preliminar del dirigente religioso, la cual se efectuó 1 año y 2 meses después de su detención, el día martes 11 de agosto de 2020, durante la jornada de la audiencia, los abogados de defensa solicitaron al juez Ronald Cohen que la Fiscalía de California presentara a las supuestas víctimas. Sin embargo, el juez en turno mencionado denegó este derecho que tienen los acusados a confrontar los testigos que testifiquen en su contra. Esto se conoce como la cláusula de confrontación que marca la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En la audiencia preliminar, otra violación. No le permitieron presentar a las denunciantes. Es una obligación de acuerdo a la sexta enmienda. Y no se presentaron. ¿Saben a quién mandaron? A unos policías para declarar por ellas. Esto nunca se hace. ¿Cómo se va a llegar a la verdad si no están las que acusan? Y es más, los abogados tienen el derecho de preguntarles, a ver, ¿cuándo fue? ¿En qué día fue? Y empiezan con las preguntas. Esto no sucedió allá en los Estados Unidos, en el estado de California. Por todas estas violaciones que hubo en la audiencia preliminar, y la cual además fue extemporánea. ¿Qué es extemporánea? Ya que se llevó a cabo fuera del tiempo establecido. Hubo muchas inconsistencias, por lo que la firma de abogados Wixman, Jackson y Quinn, en su moción presentada el día 15 de marzo de 2022 ante la Corte Superior del Estado de California, apuntaban lo que sigue: la magnitud de la mala conducta del gobierno fue tan grande que no se puede cuantificar fácilmente, y el efecto en cascada de las consecuencias de estas acciones es inmenso, escribieron Jackson y su equipo. Estos incluyen, entre otras cosas, que el señor García se vio obligado a soportar una audiencia preliminar simulada basándose completamente en mentiras y ficción creada completamente en la mente de los investigadores y fiscales. García se declaró inocente de los cargos en su contra y enfrenta una fianza de 90 millones que se cree que es la más alta jamás impuesta en el condado de Los Ángeles, California. Así lo señalaron los abogados de defensa en su moción. Así que quiero hacer hincapié que esto fue otra violación más que cometieron las autoridades del Estado de California en contra del director de la iglesia citada, ya que se violentó la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que claramente menciona: es parte de la Carta de los Derechos de los Estados Unidos que prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha determinado que la sección sobre los castigos inusuales y crueles sea aplicada a los estados. Las frases empleadas son originales del Acta de Derechos inglesa en el año de 1689, y esto es lo que muchas personas nunca han visto: la manera en que han violentado todas las garantías del dirigente religioso, un mexicano quien ha sido discriminado en aquel país estadounidense. Los abogados de defensa en su moción argumentaron que nunca y durante mucho tiempo, y ellos dijeron que el pastor es inocente, y enfatizaron: señores,
García permaneció detenido en prisión preventiva con una orden de fianza astronómica basada completamente en hechos ficticios y una narrativa falsa, improvisada, a partir de piezas dispares, de evidencia fabricadas para parecer inculpatorias y presentadas como verdad, mientras sabían que la evidencia presentada era falsa, y mientras una montaña de evidencia exculpatoria fue enterrada activamente, argumentó el equipo de defensa. En pocas palabras, esta conducta es inexcusable y no tiene cabida en nuestro sistema de justicia. En el nivel más fundamental, los derechos del debido proceso del señor García han sido pisoteados y aplastados bajo la bota de un fiscal empeñado en obtener una condena sin importar el costo, agregó la moción de los abogados de defensa. Esta moción consta de 211 páginas del día 15 de marzo de 2022. Y ellos siguen mencionando: el único remedio ante esta conducta extrema y escandalosa es que este tribunal desestime la información, señalaron los abogados de esta firma. Antes de proseguir, quiero mencionar que la Fiscalía de California también violentó la regla Brady, ya que después de 2 años y medio de manera extemporánea entregaron las pruebas exculpatorias a los abogados de la defensa del dirigente religioso. ¿Cómo es posible que después de 2 años y medio la Fiscalía de California ha entregado esas pruebas exculpatorias? Entonces ven cómo violentaron hasta los tiempos. Quienes violentaron los tiempos fue la Fiscalía, y no como dicen medios amarillistas, que eran los abogados los que aplazaban todo, cuando los abogados nunca les entregaron la información a tiempo, y muchas veces los mandaban a la otra audiencia, y así los tenían a los abogados, porque un abogado no es el que manda. ¿Quién es el que instruye en una corte? ¿Son los abogados? Son los jueces. Son los jueces que ordenan. Se va a posponer la audiencia, y muchas veces se pospusieron las audiencias. Y vámonos directamente ya para terminar. La audiencia de sentencia fue manipulada. Hubo una sentencia de 16 años, 8 meses, pero sin un juicio justo. El día de la audiencia de la sentencia del día 8 de junio de 2022 fue una audiencia manipulada, ya que presentaron a unas mujeres sin identificarlas ante el juez, ni un jurado imparcial, ni tampoco antes los abogados de la defensa para que les preguntaran y les repreguntaran a las denunciantes anónimas y comprobar si las acusaciones eran falsas. Además, no las presentaron al estrado para hacerles el juramento ante la Biblia de decir la verdad y solamente la verdad. Por otro lado, el juez insultó al acusado, llamándole un depredador sexual. Los abogados del líder religioso, lo peor de todo, que tampoco lo defendieron. Este insulto por parte del juez Ronald Cohen contra el dirigente religioso es una falta de respeto y una violación que, de acuerdo al Código de Conducta de los Jueces de los Estados Unidos, la cual en su regla 3 expresa: el juez deberá desempeñar los deberes del cargo de manera, en su inciso A, titulado Responsabilidades de adjudicación, en su numeral 3 menciona textualmente: el juez deberá ser paciente, digno, respetuoso y cortés con los litigantes, miembros del jurado, testigos, abogados y otros quienes el juez trata de manera oficial, y deberá requerir una conducta similar de quienes se encuentran sujetos al control del juez, incluso los abogados, en la medida concordante con su función en el proceso adversario, imparcial y diligente. En sí, este juez no fue imparcial, como lo dice la sexta enmienda de los Estados Unidos. Hay reglas que se deben de seguir, hay leyes que también los jueces deben de seguir, las instrucciones, los reglamentos, y no lo hicieron así. En sí, fue una audiencia de sentencia imparcial y manipulada, sin permitirle al acusado defenderse, como expresa la sexta enmienda de la Constitución de Norteamérica. Pero hay algo peor de todo esto.
Lamentablemente esa condena de 16 años, 8 meses, que fue injusta porque nunca hubo un juicio, nunca se le hizo un juicio, hubo una negociación oscura. Yo quiero hacer hincapié esto. La Fiscalía de California, como tenían el caso perdido, tuvieron que negociar con los abogados de defensa. Esta negociación nosotros la desconocemos, pero sí, misteriosamente, en esa audiencia lo sentenciaron a 16 años, 8 meses. Y lo más triste es que el director ya lleva 5 años, 7 meses. Él ya cumplió 5 años, 7 meses en la prisión. Pero aún así no lo dejan tranquilo, porque aún hay otra violación que voy a mencionar, que hay un juez federal que es Martín Estrada de la Fiscalía del Distrito Central de California, que es la segunda fiscalía federal más grande de Estados Unidos. Emitió un documento por supuestos cargos de posesión y producción de pornografía infantil en contra del dirigente religioso, los cuales fueron desestimados anteriormente el día 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. Y más tarde, estos cargos también fueron desestimados por el juez Steven Marcus el 21 de octubre de 2020. O sea, estos cargos 2 veces fueron desestimados. ¿Y por qué quieren volver a imponer estos cargos si ya fueron desestimados? Esto es de veras, es una violación total a estos derechos que tiene el director internacional de la Iglesia. Quiero finalizar citando al presidente número 26 de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Ningún hombre está por encima de la ley y ningún hombre está debajo de ella. No pedimos el permiso de nadie cuando le exigimos que la obedezca. La obediencia a la ley se exige como un derecho, no se pide como un favor. Los jueces que imparten justicia en sus países deben ser percibidos como individuos morales y sujetos a castigos pertinentes cuando sea necesario. Nada más que el Estado de Derecho está en juego, por lo que nosotros estamos convencidos que pronto brillará la luz de la justicia en aquel país de Estados Unidos, ya que la verdad pronto saldrá a la luz y la justicia resplandecerá, así como la representatividad que tienen los monumentos existenciales en Norteamérica, como la Estatua de la Libertad, la cual simboliza en su antorcha la equidad y la justicia. Deseamos que esa luz simbólica ilumine a sus autoridades del Estado de California para que le hagan una verdadera justicia al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, para su pronta liberación. Yo les agradezco a todos su atención, muchísimas gracias, y yo quiero pasar rápidamente, ya para seguir con este foro, está el licenciado también Pedro González, que el día de hoy también tiene su ponencia, a quienes yo les pido un aplauso para el licenciado. Gracias, licenciado. Es un honor estar en esta mesa. Voy a dar un antecedente personal rápido. Soy licenciado en Derecho y licenciado en Administración Policial. Pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública por 36 años. Y el hecho de haberme hecho abogado es por todas estas anomalías y situaciones que suceden constantemente contra el ciudadano, en contra del gobierno. Cuando el policía actúa bien, cuando no se le respetan sus derechos y sus garantías como individuo. Eso fue lo que a mí me inició en la carrera de Derecho. Y los que hoy que son policías también, es un gusto, vivieron que en la práctica el policía sufre muchos abusos, muchos abusos de autoridad por parte de los comandantes en horarios y arrestos que no son procedentes porque no conocen la ley. Entonces el hecho de conocer la ley nos obliga ya como trabajadores al servicio del Estado, cuando vemos una situación de esta naturaleza con el pastor de Dios Naasón Joaquín García. Por eso es que me encuentro hoy aquí.
Me dijeron que iba a hacer una ponencia ante gentes de derecho, que conocían ya el derecho, y yo venía preparado para darles nada más algunos datos históricos de dónde ha sido el derecho, dónde nació y por qué nació. El derecho ha sido creado precisamente para que existieran normas que regularan la conducta de las personas. Por eso vivimos en sociedad. Esas normas están creadas para que nosotros ajustemos nuestra conducta a la sociedad. O sea, el derecho está creado para el hombre. Entonces aquí viene una situación de una persona que le ha violado sus derechos individuales o sus garantías personales. Dice en la presentación que hizo el licenciado una remembranza de todo el aspecto jurídico, de todo el procedimiento y las violaciones que fueron generándose en contra de este pastor, por las cuales ahorita me gustaría nada más ver la situación de una persona que se dice, lo mencionó claramente ahí, que es anónima. ¿A qué se refiere cuando hablan de una persona anónima? Pues que no tiene una personalidad, se desconoce su identidad, se desconoce completamente, y él tiene en el procedimiento, en el actual proceso en México, dice el derecho penal principalmente que la conducta debe estar tipificada. ¿Qué dice eso de estar tipificado? Que debe estar escrito en una ley, que debe estar escrita claramente en el código, en este caso en el Código Penal. Es un asunto que está fuera de nuestro alcance porque está en Estados Unidos, pero no dista mucho de las garantías individuales y de los derechos de las personas. No dista, es lo mismo, aunque sean otras formalidades y otra ley, los derechos deben de ser respetados. Entonces comento aquí que la acusación que le hacen a Nazón de unas personas anónimas que nunca presentaron, que nunca se les hizo un examen médico, que nunca, de hecho, se conocen, ¿cómo es posible que se hayan tomado como referencia para hacer o llegar a una sentencia? Es ilógico. El motivo de estar aquí entonces para mí es ese, que cuando se detecta una violación a unas garantías de derechos humanos de una persona normal como nosotros que somos de pie, pues no pasa nada, ¿no? Tratamos de luchar y buscamos el amparo y buscamos todos los medios que nos permite la ley para buscar la libertad. Pero cuando eso trasciende a otro estado y tiene detrás elementos ya no jurídicos, ¿no? Si nos damos cuenta, ya no son elementos jurídicos. Estamos detectando otras situaciones que se dieron, que se dan y que se siguen dando de violaciones en el procedimiento. Aquí en México, yo hice en alguna ocasión en una tesis mencionando y retomando mi carrera de policía, que cuando un policía enfrentaba a un delincuente, en ese momento, ¿cuál era la situación del policía? Les digo yo que si es un representante de la ley que defiende derechos de otras personas o de terceros, así como de sus bienes, pues creo que si enfrenta a un delincuente que ya está transgrediendo las normas con una arma y que tiene toda la intención de perjudicar esos bienes y en su persona, creo que hay una gran diferencia entre un policía y un delincuente. Pero para el juzgador no lo toma en ese sentido en México. Lo ve de una manera tan ilógica que se los presento para que lo analicen, diciendo que en ese momento para el juez, ambos al momento de enfrentarse en un enfrentamiento, un delincuente y un policía, ambos son delincuentes. Ilógico, ¿no? Que en ese momento el policía sea un delincuente porque sacó su arma
y repelió una agresión real e inminente para defender bienes de terceros. Una situación muy sencilla, ¿no? No puede ser. Analizando el derecho natural y después nos pasamos al derecho normativo, no puede ser que sancione a un policía porque está defendiendo y está cumpliendo un trabajo y lo sancione lo mismo que un delincuente. Pero así es la ley. Y me dicen que ambos son para el juez, en ese momento de un enfrentamiento, son delincuentes ambos, el policía y el delincuente. Pero pasan dos situaciones muy raras. Que si el policía mata al delincuente, el policía va a ser sancionado con una tercera parte más de la multa a un ciudadano común y corriente porque es un servidor público, en primera instancia. Segundo, considera en su interpretación para la sanción, considera que aparte él es un especialista en el manejo de las armas y ha tenido preparación en el manejo de esa arma, lo que no tiene el delincuente. Y si el delincuente mata al policía, ¿qué pasa? No pasa nada. Se va como si hubiera matado a un simple ciudadano común y corriente, sin contemplar entonces los antecedentes. Entonces, quizá no sea el ejemplo muy idóneo para esta situación, pero contemplamos que el gobierno o el Estado, en este caso el pastor, no ha considerado la situación real de la personalidad a la que está sancionando. ¿Por qué? Porque no analiza el trabajo que ha realizado a nivel mundial. El hecho de ser pastor no quiere decir, pues es un guía con una personalidad, con una fuerza moral que pocos tienen. Entonces es increíble que una persona de esa naturaleza se le pueda acusar de estos delitos que analizándolos y escuchando no hay fundamento. Entonces estamos aquí para que los oyentes y los que estamos enfrente y que estamos luchando en este movimiento busquemos la liberación de la zona. Explicaría más ejemplos. No sé cuánto tiempo tengo, licenciado, pero me gustaría presentarle entonces que es una violación completa al nuevo sistema. Ahora, nuestro nuevo sistema penal acusatorio es una copia parecida al sistema americano. Hoy en día tiene que existir 3 jueces que van a analizar la situación y que no van a conocer del asunto hasta que no estén sentados en una audiencia, en donde va a estar presente el abogado con el defensor y el Ministerio Público con la parte acusadora. Así debe ser. Y debido a voz hoy en día, ¿no? Para que escuchen y exponga cada uno sus pruebas, los elementos que tiene y si en verdad el delito que se cometió tiene todos los elementos que se requieren para que sea esa persona sancionada. Decía yo en un principio la tipificación, que es que esté escrito en letra en un código penal, que esté escrito. Esa es la tipificación. Pasamos de ahí que el derecho, en el derecho sí permite al juzgador que haga una interpretación de la situación, si sale fuera o si no existe letra, si no existe el delito, si no existe la situación que él va a analizar, le permite hacer la interpretación para llegar a una sentencia justa. Eso sí lo permite el Código Civil. Pero si hay elementos y él ubica que sí hubo una violación, que hay derechos que se están violando, va a interpretar esa ley con los antecedentes que se le presentaron para llegar a una sentencia. Aquí vemos que se tomaron elementos de prueba falsos. Las personas escondieron su identidad. Entonces, ¿quién me acusa? ¿Hay violaciones a sus derechos? Sí.
hago una acusación directamente de un juez. Un juez debe ser imparcial, un juez debe de respetar el procedimiento, principalmente él, porque en el nuevo sistema dice que no va a ser responsable hasta que se le demuestre, o sea, la inocencia. El concepto de inocencia va durante todo el procedimiento y no va a ser culpable hasta que no encontremos los elementos y haya una sentencia que diga, ahora sí, es culpable. Pero aquí no hubo nada de eso, no escuchamos ese procedimiento, o lo entendemos rápidamente como que hubo muchas violaciones. Entonces, ahora este grupo vamos en busca de que liberen a una persona que está injustamente sentenciado, que ya tiene 5 años encerrado injustamente, y que todo este trabajo que se está realizando, esperemos llegue a oídos de la gente que nos tiene que apoyar. Porque yo en una ocasión mencionaba que si ese asunto estuviera en México, otra cosa sería. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos apoyo, aquí sí hay gente que nos apoya, que sabe de las violaciones. El mexicano se une cuando hay situaciones de violaciones graves. Ahorita, conforme no hago la comparación con Estados Unidos, por el derecho internacional y por las reformas que ha habido actualmente en el Poder Judicial, todo eso viene a denigrar nuestro estado normativo jurídico. Lo hago como comentario nada más por fuera, que va a perjudicar mucho a los ciudadanos, a nosotros principalmente. No vamos a poder tener como antes un amparo que nos defina un juez, porque el juez va a tener una relación con el gobierno, porque no va a ser autónomo. Una república dice que tenemos 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, muy claramente escrito en una constitución desde 1917, y que también la constitución prohibía que se metiera política. Bueno, sí ha habido reformas que ahorita no se ve el daño, se va a ver en unos 5 años, 10 años, que en este sexenio se van a ver esas violaciones y esas consecuencias a esas reformas a un derecho. Pero lo que voy principalmente es que nosotros, los que conocemos del derecho, tenemos la obligación de apoyar al licenciado, de apoyar estos movimientos en donde claramente se han violado los derechos humanos. Un hombre, cuando se integra a la sociedad, busca la protección del Estado. ¿Por qué busca la protección del Estado? Porque el Estado debe de garantizar su seguridad jurídica, su seguridad personal en sus bienes, a su familia, y lo marca la Constitución claramente. Entonces espero que esta plática y esta charla sea escuchada y se valoren algunos puntos más sobre el procedimiento, y que lleguemos a las instancias correspondientes con gente que analice cada uno de los puntos, porque aunque mencioné en un principio también que es diferente el derecho americano al de nosotros, pero no mucho. Tenemos una fuerte similitud ahora, y creo que estamos todavía en tiempo de buscar la liberación del pastor Nazo. Es cuanto, licenciado. Muchas gracias. Un aplauso para la abogada. Para esta situación. Pero yo también invité al movimiento por la dignidad y los derechos de los policías pensionados y activos. Son los que encabezan este movimiento. Yo les voy a pasar el micrófono a nuestro amigo Faustino de la Rosa Acevedo, que el día de hoy también nos acompaña y que también nos va a dirigir unas palabras en el foro. Por favor. Gracias, amigo Daniel, y buenas tardes a todos. Pues en conclusión, de acuerdo a nuestro punto de vista, de acuerdo al informe de los abogados, de los especialistas, pues la situación del señor Nazón Joaquín García han sido pisoteados sus derechos
jurídicos y humanos, por lo que debería ser liberado de inmediatamente. Eso es mi punto de vista muy personal, Daniel. Muy amable también al motivo de la Rosa. ¿Tienen una pregunta antes de continuar? Quiero hacer un comentario. A ver, pasamos el micrófono, por favor. Porque este es un foro y hay preguntas. Y buenas tardes a todos y gracias por permitirme la palabra. Mi comentario es en referencia a los medios de comunicación. Al apóstol Nazón se le hizo un juicio mediático, prácticamente. De hecho, fue un juicio mediático, porque los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en México, se desbordaron en comentarios. Ni siquiera fueron análisis, fueron comentarios, y desde ahí mismo ya se le declaraba la culpabilidad. Se le juzgaba ahí en cualquier medio, ya se le estaba juzgando, ya se le estaba catalogando de culpable. Según como yo no he radicado en Estados Unidos, desconozco todo el aspecto legal de allá, pero sin embargo vemos películas que en algo reflejan la realidad, ¿no?, de allá. Creo que generalmente allá se elige un jurado popular entre la población, y trabajando los medios de comunicación como lo hicieron, prácticamente le negaron también el debido proceso, porque de hecho actualmente he oído que en Estados Unidos se le tiene como una mala persona, porque la difusión fue tan amplia, se difundió tanto y con culpabilidad, como culpable, de que era difícil encontrar un jurado imparcial. Y luego, que no iban a participar las acusadas directamente, porque no querían presentarlas. Entonces, ¿cómo iba un jurado a determinar la culpabilidad o no? Por un lado. Hemos visto aquí en México, y yo creo que sucede en todos los países, cómo se manejan los medios de comunicación. Y lo acabamos de ver precisamente en el gobierno anterior, que bueno, podemos estar en favor o en contra, pero lo que sí observamos, creo que todos, es como la tendencia de los medios tradicionales que trabajan por línea, o sea, con línea, se les da línea. Y hay un dicho que dice: el que manda, paga. El que paga, manda. Entonces, quiere decir que el presidente anterior pudo defenderse porque tuvo su conferencia matutina donde podía presentar pues la respuesta, su defensa, cosa que no tuvo la Iglesia La Luz del Mundo, que no cuenta con medios de difusión, de comunicación. Es cierto que tiene sus canales, por ejemplo, Berea, y una radio que se llama La Luz del Mundo, donde hablan puros temas religiosos en Radio La Luz del Mundo. Berea tomaba un poquito más información general y principalmente en Estados Unidos, y que se dedicaba prácticamente a la difusión de las actividades que se daban en la iglesia. No tenía una presencia como medio de comunicación real que pudiera presentar defensa. Pero además nos encontramos, los que hemos vivido la cosa desde adentro, que precisamente de Berea surge una de las acusadoras que sí dio la cara. Y existe entre nosotros la impresión de que lo hizo en desquite porque se le quitó su cargo. Ahora, lo demás, como se ha dicho, no se conocieron a las dos principales, Jane Doe 1 y Jane Doe 2, no se sabe quiénes son. Incluso
en lo que pudo haberse considerado un juicio mediático que se transmitió por redes sociales, yo lo vi en YouTube. Se presentaron las acusadoras, que ya sabíamos quiénes eran, y dijeron sus razones, y es más, las leyeron. Y todavía no se presentaron algunas, como en YouTube solo tenía la cámara enfocada al acusado, no sabemos quiénes eran las que no estuvieron, pero las suposiciones que no estuvieron, la Yindok 1 y la Yindok 2, que de las que se desconoce quiénes son. Y se leyeron, se le dio a otra persona de entre ellas mismas para que leyera lo que decían las otras. Yo creo que ese es un procedimiento totalmente ilegal, bueno, al menos en México, que creo que así no puede ser, solo que fueran menores de edad, ¿verdad? Pero ellas ya eran adolescentes y ahorita ya son señoritas. Bueno, es un decir con el entendimiento que tenemos en México de esa palabra, ¿verdad? Pero vemos entonces que fue totalmente un juicio anormal, tanto legalmente como aquí está expuesto, como lo que se podría considerar socialmente. Fue un juicio mediático donde el acusado no tuvo la oportunidad de defenderse, porque según llegaron a un acuerdo en donde él no iba a decir nada, él solo iba a escuchar. Y como ya se dijo, ¿cuál fue ese acuerdo? Aquí, según los análisis que hemos escuchado de periodistas que se analizaron, dijeron que la fiscalía tenía el caso perdido, pero que buscaron negociar. Ahora, ¿cómo negociaron? No sabemos. Sin embargo, la revista Forbes, por esos días, había salido un artículo donde se mencionaba las presiones que a veces hacen a los acusados para que acepten ser culpables para tener una sentencia menor o para que no le suelten, como dice, toda la fuerza del Estado o de la ley, que la ley también es una forma de violencia simbólica. Aplicar una ley así como se aplicó es violencia simbólica. Entonces, prácticamente el acusado no tuvo oportunidad, estuvo inerme. Y ahora nos encontramos con otra sospecha, que quizá ustedes no sepan, o algunos sí. La cúpula de la iglesia no ha querido hacer nada. Les prohíbe a sus miembros que firmen, siquiera que están de acuerdo con que se busque una ayuda vía derechos humanos internacionales. Entonces, a los que vivimos las cosas desde adentro, ahora pensamos que pudo haber también sido un golpe de Estado, entre comillas, ¿verdad? Para entenderlo un poco, al interior, para destituirlo, para quitarle su cargo. Entonces, hay muchas cosas incongruentes dentro de lo que ha pasado. Hay incongruencia legal, hay incongruencia en la participación de... No hubo un medio que defendiera, todo fue en contra de él. Y algo que, no sé, quienes estuvieron al pendiente del caso, fue constante. Hoy lo decía un programa de Televisa, pasaba una semana, lo decía otro programa de Televisa, 2 semanas o una semana, lo decía TV Azteca, el periódico tal, el periódico otro, de tal manera que eso permanecía vivo, y eso obviamente atentó contra sus medios de defensa. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. También le agradecemos a Leo de Estelas, a través de José Antonio Cruz. Este cuestionamiento que él está haciendo es cierto. Al director de la iglesia no se le ha dado una defensa justa por ningún lado. Ya en los Estados Unidos no le han permitido una defensa. Y por otro lado, dentro de la iglesia que él
es el director de esta comunidad, tampoco le han permitido una defensa. Y a un servidor también muchas de las ocasiones han mencionado, a un servidor lo han querido callar. ¿Por qué razón? Es el único medio, el de Emblemas de México, que ha defendido al director de la Iglesia La Luz del Mundo con todos sus derechos, quien a través de 5 años, 7 meses, hemos transmitido y hemos seguido paso a paso todo lo que han hecho en su contra, y somos el único medio que ha defendido, porque todos los medios de comunicación están en contra, todos. Y es triste que lamentablemente uno está contra la corriente, pero un servidor está por concluir su segundo libro, donde yo estoy manifestando más de 30 violaciones a los derechos y a las garantías constitucionales y derechos fundamentales que él tiene allá en Estados Unidos. Y yo me he basado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ahí alguien me quiso criticar en mi canal que yo estoy hablando conforme a la Constitución de México. No es cierto. Yo me he basado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo he hecho un análisis de todas las enmiendas. Las enmiendas que hay en la Constitución, y las conozco, son 27 enmiendas. Aquí en la Constitución de Estados Unidos mexicanos son 136 artículos, aquí son artículos. Allá todo lo manejan por enmiendas. Y la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica viene de Inglaterra, porque los ingleses fueron los que conquistaron Norteamérica. Y aquí en México es prácticamente de derecho romano. Aquí está el licenciado Pedro. ¿Usted qué opina de él? Con relación a ese punto, sí es verdad. El actual derecho viene del derecho romano, tiene sus antecedentes históricos desde 3000 antes de Cristo. El derecho fue creado por necesidad, ¿no? Mencionaba yo hace rato que el sistema penal acusatorio hoy en día manifiesta todos esos puntos que estamos viendo y descubriendo cada punto y análisis. La inocencia, ese tema de la inocencia es hasta la sentencia misma. Cuando no exista la sentencia ya puede ser culpable. Entonces desde ahí, desde el inicio del procedimiento, de la persona que no se identifica, persona denuncia un delito fantasma, un hecho, un procedimiento que no fue seguido conforme a la ley. Aquí es bien sencillo. Cuando te detienen, te deben de justificar la detención que haya sido legal. Te pasan con un juez de control y él te va a decir que si no te detuvieron en flagrancia, fíjense el término, flagrancia, o si la imputación no fue dentro de un tiempo determinado, la detención es ilegal e improcedente. Y la causa o la resolución de ese tema al principio del procedimiento es la libertad de la persona. Desde ahí, cosa que no ha sucedido acá, donde se supone que debe haber una violación a una norma jurídica. Esa norma jurídica, vuelvo a repetir, históricamente han sido creadas para que la conducta del individuo se adecue a la situación social. Estamos hablando entonces aquí de un pastor. La conducta de un pastor pienso que debe ser todavía más recta que un ciudadano común y corriente, porque es un líder. Hablamos de liderazgo, pero también un líder, los que somos policías, analizamos quién es un líder. Tenemos líderes que por carisma lo son, por carácter lo son, por idealismo lo son, y los podemos ir mencionando y analizando desde ahí, que Nazón tiene un nombramiento y un carácter en una iglesia, que su comportamiento debe ser todavía más moral que cualquiera.
¿Cuáles son los elementos de cada una de esas normas? Vamos también. Entonces el tema es importantísimo porque el análisis debe de irse hasta allá. Si se regularon los derechos humanos en base a unas normas, pero están previamente establecidas, había yo dicho de la tipificación, están escritas y se deben de cumplir. Y no debe de ser a que si el juzgador le dijeron que hiciera. Yo expliqué también esa parte de lo que es la república, la división de poderes. El poder judicial debe estar separado completamente del ejecutivo y del legislativo, no tiene nada que ver. Sí creen sus normas, yo las aplico, pero a mi criterio conforme a lo que yo ya aprendí en la escuela. Entonces hasta allá vamos a explicar. Antes de que se me olvide, y es muy importante lo que yo voy a mencionar, las acusaciones son extemporáneas, porque las acusadoras decían que hace 5 años fue violada. Eso también yo quiero mencionar antes de que se me escape. ¿Qué pasa cuando a una mujer la violan? ¿A poco va a ir dentro de 6, 7 años a acusar? Y esto fue lo que hicieron también con el director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo. Yo tengo los cargos, quien quiera, yo se los puedo mandar a algún correo o por WhatsApp para que vean los cargos que le imputaron. Están mencionando, o sea, ni siquiera son certeros en fechas, tampoco son certeros, están mencionando que el delito se cometió hace 5 o 6 años. Y yo quiero poner un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, si a alguien le roban un carro, ¿cuándo va a ir el denunciante? Yo pregunto, ¿va a ir dentro de 6, 7 años? Porque así está pasando. Al director internacional le dijeron, no, es que hace 6 años violaste a una mujer. Y también pasó con su papá, el director anterior, el doctor Samuel Joaquín Flores. Después de 20 años salió una mujer a decir que la habían violado. Entonces ahí es donde también el análisis como abogados de derechos humanos, nuestro amigo licenciado Santiago Peña, la licenciada Gabriela Carrizosa, ¿cómo es posible? Aquí tenemos también a grandes líderes y quienes encabezan este movimiento de policía. ¿Cómo es posible que después de 5 o 6 años se presenten a dar una denuncia? Este es otro cuestionamiento que yo quiero hacerles a las autoridades de California. ¿Por qué razón después de 6, 7 años fueron las denunciantes a poner la denuncia? Si cuando eso es un delito grave, debe de ir una mujer inmediatamente. ¿Para qué? Porque las pasan con doctores, les hacen estudios. No crean que nada más es, ya la violaron y es un delito. No. Primero pasan por doctores que les hacen estudios y ya de ahí se hacen estudios, análisis. No crean que esto es algo sencillo. Y aquí, esto también es importante mencionarlo en todo. Las denuncias fueron extemporáneas, o sea, fueron después de 5 o 6 años. Yo tengo los cargos y precisamente desde ahí hay una oscuridad en este proceso, porque nunca hubo un juicio tampoco. Fue un proceso y no fue debido, fue un mal proceso porque no respetaron todo el procedimiento legal, los mecanismos para hacerlo. Entonces, ya para continuar, está también, a ver. Así ya sin el micrófono. Sí. Respecto a eso que dijiste hace rato, a los sacerdotes, en California se han dado muchas acusaciones contra Es importante que aquí hablan de la misma cosa. En California se han dado muchos casos de violaciones de sacerdotes a niños, a niñas, adolescentes. No sé cómo se aplica la jurisprudencia en Estados Unidos, de tal manera que a sacerdotes que resultaron culpables los castigaron a la iglesia, dándole a las víctimas
una remuneración, como un pago al daño. Y a los sacerdotes no los encarcelaron, uno que otro, pero a la mayoría los llevaron a centros como de rehabilitación que tiene la Iglesia Católica. En cambio, al apóstol Nazón, inmediatamente fue prisión, años de cárcel. Aparte de que todo lo que hemos oído de violaciones a sus derechos, o sea, la legislación mal aplicada, ahora vemos la jurisprudencia, cómo aplicaron en otros casos asuntos similares, y vemos que no fue igual. Al apóstol le pusieron una suma exorbitante de, ¿cómo se llama? 90 millones. Sí, pero... Primero fueron 25, No, sí, pero luego la- 50. Sanción. No, para que pueda hacer su caso en Libertades, Se me escapa ahorita el término. la fianza. La fianza. Una fianza estratosférica. Y a la Iglesia Católica o a los sacerdotes no fue así. Incluso ese fiscal que en este todavía no termina Biden, estuvo en salud, parece, ese fiscal Becerra, como que trataba de que no saliera de ninguna manera. O sea, ¿por qué? Miren, yo escuché que Carl Stegui dijo, como según es de ascendencia, sus padres son jaliscienses, que podía, es una suposición, que podía haber tenido él algo, acá como que algo pendiente. Se hicieron muchas especulaciones, pero Becerra se aferró a que no saliera de ningún modo. Por eso vemos, incluso hay que comentar, lamentablemente no son medios que no, o sea, hay análisis que no son tan, no se difunden tanto como el énfasis que he hecho, entre comillas, pero hay analistas que dicen que aquí puede haber un cargo, un hecho político, alguna situación rara, extraña, algo político. Entonces, en realidad, este caso, no sé, a lo mejor va a pasar a la historia si alguna vez se soluciona bien, va a pasar a la historia como un caso sumamente extraño. La fianza que le pedían fue primero 25 millones y luego 50 millones y 90 millones. Entonces vemos que la fianza, yo le pido al camarógrafo para que haga las tomas también, fue algo que se presentó lamentablemente en este caso. Y yo quiero también mencionar lo siguiente: la fianza que le pidieron a Michael Jackson fue de 3 millones y fueron por los mismos delitos. Y a Michael Jackson, él sí se presentó a su proceso de civil en libertad, pero al dirigente hubo una discriminación que le subieron hasta 90 millones. Ahora, otra cosa que también yo quiero mencionar: la iglesia pudo haber pagado esa fianza de 90 millones, pero por ahí un vocero dijo que no la iban a pagar. Y ahí están los periódicos, ahí están los medios, dijeron que no la iban a pagar. Entonces vemos que al dirigente no le permitieron una defensa, ni siquiera para pagar la fianza. Fueron tanto interna y externa, no le permitieron una defensa justa. Pero aquí también están los compañeros del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, licenciado Santiago. Por favor, tú también tienes un material que nos vas a platicar el día de hoy. Te paso el micrófono. Buenas tardes, amable auditorio. Pienso yo que
Se han tratado puntos muy específicos con el licenciado Daniel, con el licenciado Pedro, que para mí son especialistas en esta materia, por la experiencia, por la trayectoria que tienen en diferentes casos, como el licenciado Pedro y como el licenciado Daniel, que ya este Frente Civil ya lleva más o menos aproximadamente 5 años, 7 meses, luchando incansablemente por el respeto a los derechos humanos. Yo pienso que nosotros, todos en algún momento hemos pasado un proceso similar. Y es por eso que nosotros, bueno, estamos en este frente, en este gran Frente Civil. Apoyando también a cada uno de ustedes que si en algún momento tienen la necesidad, ¿verdad? O el momento en tiempo que puedan ustedes pasar por este proceso, nosotros como Frente Civil también estamos apoyados, ¿verdad? Bueno, agradezco, ¿verdad?, la gran invitación al director de este gran Frente Civil, el doctor honoris causa Daniel Cruz Benítez, por lo cual ustedes como auditorio, pues quisiera que vieran su remembranza de todo su trabajo, que es un trabajo arduo, como así los compañeros que tenemos presentes, les agradecemos su presencia, ¿verdad?, que ha sido una presencia altruista en favor de los derechos humanos. Les agradezco a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Y de acuerdo a este tratado internacional de los derechos humanos, y de acuerdo también a los artículos ya establecidos de la Declaración Internacional sobre los Derechos Humanos, vamos a ir desglosando cada uno de los artículos ya establecidos de los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho a todas partes al reconocimiento a su personalidad jurídica. Este es el artículo ya establecido de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y también el artículo ya establecido en el artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos, reconocidos por la Constitución de ese Estado. También el artículo 11 habla y dice: toda persona acusada de un delito tiene derecho a un proceso legal y jurídico. Lo que ahorita está hablando el abogado, los abogados decían, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y al juicio público, en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Vemos nosotros, amable auditorio, amable foro, como todas estas violaciones que se le han hecho al presidente internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, vemos cómo por medio de estos artículos podemos ver que le han violado sus derechos, le han violado sus garantías como ser humano. Y yo pienso, y lo tengo bien firme,
que es una persona honorable, que es una persona buena. ¿Por qué? Porque las personas que realmente lo están acusando son personas que al final de cuentas ni se han presentado, ni han tenido, como dicen, el valor de enfrentarlo cara a cara como marca la Constitución, ¿sí? Como marcan las enmiendas de Estados Unidos, porque todo ha sido ficticio, todo ha sido fabricado. Decía el compañero, desafortunadamente todo ha sido en cascada, todo lo ha manipulado los medios de comunicación. Pero bueno, nosotros como este Frente Civil estamos para levantar la mano en su honorabilidad, porque el respaldo de la Iglesia, que son más de 6 millones, respalda la honorabilidad de este gran hombre. Nosotros sabemos que por eso existen leyes, pero desgraciadamente se han violado cada una de estas leyes. Es triste pensar cómo han manipulado los medios de comunicación a este derecho que tiene como constitución cada persona, cada individuo, cada ser humano. Pero nosotros, como Frente Civil, seguimos luchando para su liberación, porque sabemos que existe un gran respaldo, primeramente, que es Dios, que es el que nos ha puesto en este lugar para respaldar su honorabilidad. Y sí, efectivamente, él como pastor ha ido a diferentes partes del mundo, de la tierra, porque él tiene un deber para cumplir, ¿verdad? Decía el licenciado Pedro, los pastores, aquellos que predican la palabra, pues son más rectos, son más lineales, y él ha buscado siempre, ¿verdad? Como hombre, como pastor, ¿sí? Siempre ha ayudado, siempre ha sido un hombre altruista, que ha visto por los demás, no nada más por su persona como pastor, sino el pastor tiene un gran objetivo, de llevar un mensaje de vida. Entonces, nosotros claramente entendemos que la labor de una persona altruista es llevar un mensaje, llevar un depósito en el corazón para la vida de la persona, para que sea mejor, para que busque a Dios. Entonces nosotros hemos entendido todo lo que nos han explicado estos hombres altruistas en defensa de los derechos humanos. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar con nosotros, ¿verdad? Por ser parte de este frente. Nosotros seguiremos trabajando. Sabemos todas las violaciones, todas las enmiendas que se le han estado violando a este gran personaje, a este gran hombre, pero nosotros vamos a continuar. E invitamos a toda la audiencia a que pues ellos mismos empiecen a discernir lo que se está hablando en este foro, invitándolos también a la iglesia a que respalde la honorabilidad de este gran hombre, que seguiremos luchando porque sabemos que es un hombre altruista, que es un hombre honorable. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Fuerte el aplauso también al licenciado Santiago Peña, que pertenece al Ministerio Internacional de Derechos Humanos, y el día de hoy que estamos transmitiendo en vivo a través de Emblemas TV en Facebook, en el canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo este foro porque queremos nosotros dar una respuesta, un análisis. Nosotros en este foro, y también todos los televidentes de Emblemas, si tienen preguntas,
pueden dejar sus comentarios y vamos a responder toda pregunta. Aquí en el foro también, si alguien tiene alguna duda, lo pueden hacer. Por eso es un foro, porque no únicamente se trata de que los exponentes digan nada más, sino también todos los invitados que el día de hoy, también yo les agradezco a todos ustedes por haber venido, por tomarse el tiempo y que ustedes vinieron a este foro. Yo les agradezco también a todos ustedes. Y quiero también pasarle el micrófono también a la licenciada Gabriela Carrizosa, que es subdirectora de Comunicación Social del Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Por favor. Buenas tardes, querido auditorio. Pues aquí ya presentes, le agradecemos al licenciado Daniel Cruz Benítez porque nos ha tomado en cuenta de formar parte de este Frente Civil. También agradeciendo aquí a los presentes, al licenciado Pedro, a los compañeros que tenemos aquí al lado. Ya lo acaba de decir el licenciado Santiago, nosotros estamos defendiendo la causa y la honorabilidad del líder de nuestra iglesia, que es el presidente de la Luz del Mundo, Nelson Joaquín García. Estamos buscando la libertad y estamos trabajando arduamente con este gran equipo, al equipo de California, a todos aquellos integrantes que forman parte de este Frente Civil. Estamos trabajando y, como lo dijo el licenciado también, estamos presentando pruebas y diariamente nos esforzaremos para obtener esa libertad de nuestro líder y seguir en esta gran lucha, presentando y exponiendo todo lo que tenemos que presentar a ustedes, al auditorio presentes. Tal vez pues se ve insignificante, pero nosotros tenemos pruebas con que comprobar nuestro trabajo. Nosotros defenderemos la causa de un gran ciudadano y también estaremos en esta gran lucha a favor de la honorabilidad de nuestro líder. No quedemos con nuestras cosas calladas, sino antes que nada siempre defendamos sus derechos, porque le han violentado todo como ser ciudadano, un derecho que él tiene, como cada uno de nosotros, defender nuestra propia persona, así como la de él. No me queda más que agradecerles, auditorio. Gracias, licenciado. Agradecemos también a la licenciada Gabriela Carrizosa, que el día de hoy nos acompaña de este Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Pero también vamos a continuar. Aquí de este lado tenemos a otros grandes amigos que encabezan el movimiento por la dignidad y los derechos de policías auxiliares y activos, que son pensionados y activos, pero son grandes amigos y ellos también han apoyado esta causa. Yo les agradezco a todos por haber apoyado este movimiento, estas manifestaciones que realizamos en el Zócalo capitalino y además en el Tlatelolco. Ellos respaldaron y yo les agradezco ahora en nuestro programa que estamos transmitiendo en vivo. Y yo les quiero pasar el micrófono a Alex, a Simón y a Juan. Por favor, se van pasando el micrófono y lo que ustedes también gusten mencionar referente a este foro, por favor. Pues de antemano, agradeciendo a nuestro gran amigo Daniel, licenciado y director del canal de Emblemas TV, por este medio que nos ha hecho mucho favor, mucho apoyo a nosotros para divulgar el apoyo que les brindamos a los compañeros policías auxiliares. Cuando nosotros somos un movimiento, se llama Movimiento por la Dignidad y los Derechos de la Policía Auxiliar, el cual ya tenemos más de 20 años con esta movilización, apoyando siempre a los policías auxiliares pensionados y activos, que precisamente hablando de derechos, ¿no? De derechos que son violados por nuestras propias leyes, ¿no? Que deberían de ser leyes que nos deberían de defender y apoyar a sus ciudadanos mexicanos, ¿no? Desgraciadamente, pues como así pasa aquí en México, pues también lo hay en otros países, como hoy demostrándolo con bases hechas, documentales que ha hecho nuestro amigo Daniel. Hemos seguido
en su trayectoria. Sabemos que se han violentado esos derechos del apóstol Nazón Joaquín, ¿no? Que es gran persona porque se le sabe que ha apoyado y por algún gran motivo él ha llegado a ser esa gran persona, ese gran líder, ¿no? Ese gran representante que es un representante de la ley de Dios, ¿no? Que no es fácil llegar a un puesto de esa magnitud. Y pues sabemos que en Estados Unidos, así como en México se han violado leyes y derechos de los ciudadanos, pues también allá lo han hecho, y en este caso en particular del apóstol Nazón Joaquín, y es por eso que nosotros estamos apoyando y seguiremos apoyando a nuestro amigo Daniel en cuanto lo necesite, en cuanto él nos haga la invitación. Nosotros estamos ahí para apoyarles a él y a todos ustedes que son la comunidad de la luz del mundo. Pues les agradecemos y estamos al pendiente de cualquier apoyo que les podamos ofrecer. Muchas gracias. Le paso al micrófono a mi compañero. Buenas tardes a todos, auditorio. Dani, muchas gracias por esta invitación. A este equipo de trabajo por la dignidad y los derechos de la Policía Auxiliar, pensionados y activos, que hemos venido aquí pues, apoyando, nos han apoyado también nosotros, y gracias, te lo agradezco por esta invitación. Este equipo que traemos, Faustino, Alejandro y Juan, hemos trabajado con todo y venimos aquí apoyado también a Joaquín Nazón por su violación, sus derechos que han violado. Entonces no es justo que la verdad estén violando sus derechos. Si no hay pruebas, ¿por qué lo están encarcelando? No es justo que estén haciendo esto las autoridades de extranjeras. Entonces yo creo que tenemos que luchar por él, y aquí estamos para apoyarlos a ustedes también. Es todo con ustedes, estamos. Gracias, Dani, y muchas gracias por su invitación. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Juan Santiago. A través de este canal de Emblemas de México, quiero señalar que estamos con Joaquín, estamos en apoyo, no está solo, estamos contigo, Joaquín García. Sabemos que está detenido injustamente, su procesal es injustamente. Aquí estaremos en apoyo siempre, como siempre lo hemos hecho con nuestros compañeros policías auxiliares, hasta que salga libre. Aquí estaremos y esperemos que ya pronto lo liberen, ya que está encarcelado justamente. Que se le aplique sus derechos, que se le reconozca que no es culpable de todo lo que es señalado. Claramente lo dijo licenciado Daniel, que son acusaciones solamente falsos, no hay elementos, no hay congruencia en la aplicación de la ley americana. Asimismo pido también al gobierno mexicano, porque es un connacional, es un mexicano que se le está violando sus derechos civiles. Es un personaje que hace bien al prójimo. No creo que sea delito hacerle apoyar al prójimo. Mi comentario para concluir, pues no está solo, estamos con usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, ya escucharon a mis compañeros. Unidos jamás seremos vencidos. La lucha continuará hasta la liberación de nuestro amigo el señor Nazón Joaquín García. Que siga la lucha. Este movimiento importante, que yo también los he acompañado en su lucha, que ellos también luchan por derechos de los policías auxiliares, tanto pensionados y activos. Una gran lucha que
yo veo y son muy dignas. Y ellos que conocen lo que se requiere un movimiento y la lucha en nuestro país, y no únicamente en México, en otras partes del mundo. Y quiero mencionar antes de que se me olvide, ayer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quiero mencionar esto porque ella dijo a todos los consulados que hay en diferentes países del mundo que defiendan a nuestros connacionales. Y también nosotros vamos a tener un acercamiento con la presidenta de nuestro país, porque es la que representa el país. Vamos también nosotros a hablar con ella referente a este caso, porque nosotros tenemos pruebas de que violentaron el proceso del dirigente religioso y que no le permitieron una defensa justa, y que él es un mexicano, que él nació en el estado de Jalisco y que ayer está injustamente, porque es injusto lo que le hicieron. Él andaba en una gira universal y no era lo que dicen los medios de comunicación. Nosotros tenemos todas las pruebas, tenemos las mociones de los abogados, pero también tenemos los cargos que le imputaron allá en California. Tenemos todo tipo de pruebas y aún legal, porque también tenemos abogados internacionalistas que fueron a Chino, California. Ellos fueron a la prisión allá en los Estados Unidos y también ellos nos dieron pues un mensaje, y ellos vieron que él está totalmente incomunicado. Eso fue lo que le manifestaron a un servidor. Un grupito pequeño nos juntamos para que se pagaran los viáticos de los abogados internacionalistas, y uno de ellos habla perfectamente en inglés, y él me dijo en persona: mira, Daniel, cuando llegamos al hotel ya nos habían dejado un mensaje, una amenaza, una llamada vía telefónica amenazándonos que se fueran, que qué hacían allá en Estados Unidos y que no defendieran a esta persona. Igual, cuando ellos fueron a la prisión, regresaron, también les dejaron un recado en el hotel. Y por otro lado, cuando estuvieron en la prisión de Chino, California, porque tenemos el video, tenemos pruebas, no crean que nada más hablamos por hablar, tenemos pruebas contundentes. Llegaron a la cárcel de Chino, California, donde se encuentra el dirigente religioso. Inmediatamente ellos escucharon: ahí están los abogados del diablo. Vean hasta dónde llegan. La discriminación total. Y no únicamente les dijeron eso, también dijeron: no, pues esa persona está totalmente incomunicada, no puede recibir llamadas, no puede escribir cartas y visitas. Eso fue lo que les dijeron a ellos en la prisión de Chino. Nosotros no tenemos por qué mentir, es lo que nosotros estamos hablando, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? No únicamente violentaron sus derechos en el proceso, aún en la prisión donde él está no le permiten. Es más, si alguien quiere mandar a sus abogados, mándenlos, porque es lo que queremos, que los de la Iglesia La Luz del Mundo paguen sus abogados, mándenlos a Estados Unidos, cerciórense de lo que nosotros estamos hablando en este foro, porque hemos hablado la verdad. Y un servidor ya está por publicar su segundo libro, en el cual voy a detallar más todas estas violaciones, todo conforme al derecho penal internacional, conforme a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, con la Constitución de aquel país norteamericano. Pues ya antes de concluir, antes de a todos los que vinieron, nosotros hemos preparado unos bocadillos, refrescos, agua. Quien quiera pasar, pueden antes de despedirnos. Yo les agradezco a todos ustedes quienes asistieron. Quiero también agradecerle a todos los ponentes, a mis amigos que están en este momento importante, a todos ellos, desde Faustino de la Rosa, Alex Bolaños, Simón Romero, Juan Santiago, que el día de hoy estuvieron con nosotros, también al abogado Pedro González Pérez,
al licenciado Santiago Peña, que el día de hoy también a través del Ministerio de Derechos Humanos Internacional, a la licenciada Gabriela Carrizosa Ruiz, que también nos acompañaron en esta ponencia, en este foro importante. Pues ya son más de las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos los televidentes de Emblemas de México. Si alguien más tiene alguna duda, por favor, el licenciado, por favor, pase. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Soy el licenciado Carlos Almazán. Quiero agradecer su presencia a los asistentes de las asociaciones que hicieron posible la realización de este foro y podcast sobre derechos humanos internacionales. Lamentablemente, la doctora Ivette Negrete, de Consolidación Internacional de Abogados, no pudo asistir. Por tal motivo, pues me presento yo con ustedes, agradeciéndoles a todos ustedes. Destaco la participación de los expositores, cuyo conocimiento y experiencia enriquecen el foro, y expreso un especial agradecimiento al licenciado Daniel Cruz Benítez por su dedicación en la organización de eventos y su labor en la aplicación de las leyes y impartición de justicia. El foro representa el compromiso colectivo con la defensa y promoción de los derechos humanos internacionales, y se espera que las discusiones y propuestas generadas contribuyan a la construcción de un entorno más justo y equitativo. Muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, nos ponemos de pie para ya hacer la clausura de este foro, agradeciéndoles a todos de antemano, y también de la misma manera a la doctora Ivette Negrete, que es familiar del exfutbolista Manuel Negrete, quien metió el mejor gol de los mundiales, que así lo determinó la FIFA. Y a todos ustedes yo les agradezco por toda esta participación, a los ponentes, a todos los que vinieron el día de hoy en este foro. Muchas gracias. Les agradecemos a los Emblemas de México, a todos nuestros seguidores que día con día siguen nuestras programaciones. Yo infinitamente les agradezco a todos ustedes. Gracias. De veras, que Dios los bendiga también a ustedes. Y si quieren poner sus comentarios, háganlo a través de nuestro canal de Emblemas TV, a través de Facebook, Emblemas de México, YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien.